因是配得歌颂与赞美。跟我一起做动作，1、2、3。我们高声呼喊，高举耶稣之名。赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！迄个今日真欢喜吼，咱有一个师傅，这位师傅伊名叫做欧伊马利奥，伊前伫我遮附近有一间算真有权威的迄个教堂。做牧师，拄则有人咧问讲伊是主教还是吼？其实伊毋是主教，伊是牧师。啊，对因长老教，对因天主教来讲是长老，算长老。伊伫行政的方顶悬是一个有算讲有重要的一个人，安尼对。迄落安怎请到伊，就是因为阮主要我只有一个朋友吼，迄个好客，我有打工这个需要，啊伊伫天主教的内面伊有真有运动就对啊。啊有介绍着主教，向主教讲，向迄个这个首都的主教讲，啊伊讲安尼，伊要派即个皇马来向咱交易，因为是负责这部分就对啊。伊即摆嘛是一间教堂，伫阮遮一个好也靠一个教堂做牧师，迄开拢伊管的。另外上重要就是即个普世的关怀，伫天主教普世关怀，伫布宜诺斯伊算有责任，所以就是派伊来遮向咱做一个分享。好，咱请。Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado para seguir compartiendo. Como recién escuchábamos, yo estoy en la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Soy el delegado del Cardenal Pori, que es el obispo de Buenos Aires. En Buenos Aires el trabajo ecuménico e interreligioso lleva muchos años, más de 20 años, por supuesto, después del Concilio Vaticano II, hace 55 años ya, la Iglesia nos invitó a todas las iglesias particulares a avanzar en el diálogo ecuménico e interreligioso. Inclusive cuando la Iglesia Católica realiza aquel concilio que para nosotros los católicos fue un encuentro fundamental, ya que nos abrió al mundo. Como iglesias a veces nos cerramos un poco entre nosotros, pero la Iglesia Católica, tomando conciencia de esto, planteó en el Concilio Vaticano abrirse, y de hecho mucha presencia de iglesias evangélicas, sobre todo luteranos, estuvieron presentes en el concilio, aunque era propiamente católico. El interés de la Iglesia Católica cuando habla de ecumenismo no es que los demás lleguen a convertirse a la Iglesia Católica, que ninguno deje su propia familia cristiana, sino que caminando juntos lleguemos un día a poder sentarnos a la misma mesa común con nuestras propias tradiciones y esta única fe en el único Jesucristo en el que creemos.
因足清楚伫即个运动，即普世运动，毋是讲要叫别个教会来做天主教徒，是因为希望逐个人行同一条路，往即个耶稣基督，即个救恩即条路，逐个到时时阵是同一条路的迄个同一间教会安尼对。Por eso, después de reconocer todos nuestro origen común, porque en el Evangelio es donde encontramos nosotros el origen de nuestra vida cristiana, allí donde Jesús nos manifiesta su palabra, sus milagros, donde nos revela quién es Dios para nosotros, quiénes somos nosotros para Dios, este Padre bueno y misericordioso que tenemos y que envió a su Hijo al mundo para salvarnos, un Hijo que entregó la vida por nosotros y que pide al Padre por la unidad de los cristianos. 所以，拢足清楚讲，咱就是咱的来源吼，源头拢是同一个，就是耶稣基督，上帝的囝，伊为着咱牺牲来伫世间上，这。Claro que a lo largo de la historia de la Iglesia común que tenemos desde los inicios del cristianismo y después a lo largo de la historia después de la Reforma en la que los cristianos nos volvimos a dividir porque en realidad la primera división es con los ortodoxos, tanto en la Iglesia católica como en las distintas iglesias y familias cristianas. Aun cuando sabemos cuál es el bien, muchas veces nuestras pequeñeces y miserias nos impiden caminar juntos. 当然，咱伫历史上，咱拢知影即个咱基督徒的迄个演变吼，真开始就是项迄个东正教吼，因分开了，啊，过来第二摆倒迄个咱新教安尼分开。 啊，互咱这种人的软弱啦吼，人的问题，所以无因中咱无法度做伙行这条路。Porque tenemos el prejuicio de que si el otro tiene parte de la verdad, lo nuestro no es verdad, o si le damos la razón al otro, estamos negando lo propio, cuando en realidad lo que tendremos que hacer es ir buscando juntos la verdad y reconociendo que cada uno de nosotros tiene una parte de esa verdad. 因为咱人拢会想讲啊，我假使真理伫我这边，伫你边，你也讲应该就无是真理，所以咱拢会有这个想法就对啊吼。啊，无因中咱就无法度做伙。Si vamos a buscar en la historia, bueno, recorrimos juntos más de 12 siglos. 咱若是伫历史上来看吼。 咱其实伫迄个历史上一定做伙行上少12世纪起来。Y digo 12 siglos porque a pesar de que la Reforma más está en 1500, o sea, en 1500 y pico del siglo XVI, los cristianos, los católicos y también todas las iglesias que parten de la Reforma reconocen una primer reforma en San Francisco de Asís. 伊讲12世纪，就12个世纪做伙行这条路，主要就是虽然伫迄个16世纪时阵，咱有迄个算伊解决总出来进行伊所了解解决总的教会嘛有同意伫第一摆迄个讲咩？ La primera nosotros reconocemos y muchas iglesias que derivan del protestantismo, de la Reforma, reconocen ya en San Francisco de Asís, en el 1100, la primera reforma en la iglesia, ¿no? 讲迄个，伊要怎要解释上条，就是伫迄个咱解决中吼，就是马丁路德罗，即个活动伫伊第16世纪时阵，遐个人因嘛有同意，伫11世纪、第10世纪1100年，伊有一个迄阵嘛有一个解决叫做San Francisco de Asís。 Nosotros hablamos siempre de 3 momentos. Hablamos diríamos, la primera reforma que está planteada por San Francisco de Asís, que cuestiona de algún modo a la Iglesia Católica
sin salirse de la Iglesia Católica, pero con su estilo de vida y con su propuesta de vida para los cristianos, cuestiona sobre todo lo que era la jerarquía nuestra, la jerarquía católica, y a partir de ahí comienza una especie de camino que ya no va a tener vuelta atrás. 伊讲即个1700年即个改革即个运动，迄阵就算足重要伫天主教内底。伊即个三藩市开始即个改革的时阵，虽然因要离开天主教，但是迄时阵因就开始有感觉讲天主教内面有寡物件毋是符合的就对。迄时阵开始其实就开始改革了。 Porque a partir de su vida, de su testimonio y de su enseñanza, muchos en la iglesia inician un camino de volver a las raíces, volver a las primeras comunidades, a la sencillez, a la pobreza. 就是伫迄个时阵开始有足侪信徒发现着讲爱倒转伫初期的教会咱初期迄种的信仰，用简单化啊，迄落算讲用较谦卑的方法安尼来行即条路。 Pero bueno, la iglesia católica es muy grande y también muy diversa en su seno. No todos siguieron ese proceso y la iglesia romana siguió, digamos, muchas veces en alianza con el poder terrenal o con los criterios puramente humanos, conduciendo y gobernando la iglesia, lo que provocó la segunda reforma, que es la de Martín Lutero. 伊讲，虽然安尼，嘛较可惜，迄个时阵嘛是抑阁因为天主教足大嘛，还有足侪影响足侪开始，嘛是含足侪在地政治遐个交结，所以教会腐败。虽然有个人有看到迄个改革有继续持守迄条路，但是天主教大部分抑阁继续无好势，所以就是安尼害到迄个发生即个第三摆改革就对啊，就是迄个16世纪。 No sería válido hoy hacer una crítica de aquello que aconteció en el siglo XVI. Cierto es que hoy, a 500 años de aquella reforma, muchos celebramos, no, o mejor dicho, conmemoramos. No celebramos la división porque no está bien dividirnos, pero sí conmemoramos aquel hecho que también nos hizo crecer a unos y a otros. 所以伫安尼嘛足清楚讲，想讲今年咱是迄落算讲今年是纪念伊讲今年是改革500冬嘛庆祝，但是伊讲其实这毋是庆祝，这是一个纪念，因为这毋是，这是教会分开。 Sobre todo en lo que hizo a la difusión y a la importancia de la palabra de Dios, no porque no la tuviera originalmente para los católicos, pero ustedes saben que en general nosotros acentuamos más la vida de los sacramentos, la vida cultual, que la palabra de Dios. 所以当然，迄落因为即个改革有上帝的话，会使搁互较侪人听到。啊，伊的意思就是讲，其实嘛毋是讲天主教伊就是无爱互人无爱听上帝话，是主要咱嘛知影讲伫天主教内底有当先注重伫即个仪式，所以有即个限制。 Si hay una riqueza que aportó para los católicos la reforma, por más dolorosa que fue en su momento, fue justamente esta apertura a la palabra de Dios, no desde la jerarquía, sino desde el pueblo de Dios, ¿no? Que en general tenía vedada la lectura de la palabra de Dios, sino a través de sus dirigentes, de los que gobernaban en la iglesia. 是讲，即个改革上重要，伫天主教因所了解，就是会使互上帝话，互较侪人知影。啊，即个互遮较侪人知影，嘛是一种的对因来讲一个大旗，互教会内面的遮个迄落算讲较有势力的人知影，讲这话上帝话，就是伊迄个百姓是毋是当伫遐安尼就对，互因有一个反省。 Después de todos estos años, ya hace más de 17 años, pudimos sentarnos con los que representan a la reforma luterana y pudimos hacer aquel primer acuerdo con el tema de la justificación, bueno, cómo nos salvábamos, y el tema de la fe y de las obras para la Iglesia Católica y para la Reforma. 所以伫
即17当内，因特别的一个工课，就是含迄个咯。因信称义。啊？因信称义的这个定义啊。因信称义。会定义。因信称义。这个问题，因大家有一个好的了解安尼。De hecho, este año, ahora en septiembre, nos reunimos en la catedral todas las iglesias de la Reforma con invitados por el cardenal. Nosotros nos reunimos y pudimos organizar una celebración juntos y dar gracias a Dios por la vida de nuestras comunidades. Tanto los católicos como todas las iglesias de la Reforma pudimos celebrar juntos y también dar un testimonio a los demás. 伫教会，伫迄个项主教，因若有一个庆祝就对，项迄落全部着阿根廷遮的代表，迄落算讲遮教会代表，大家有一个好的交易伫遐庆祝即个500年的迄个改革，啊伫遐做一个见证，互大家知影讲大家拢有同意安尼对。Bueno, ustedes como iglesia también presbiteriana son testigos de esto, ya que desde el inicio prácticamente de la Reforma, ustedes también comenzaron a caminar como familia, quizás no tan directamente a partir de Lutero, sino de Calvino, pero a través de las distintas etapas de la historia de la iglesia presbiteriana fueron recorriendo casi el mismo camino que hicimos con todas las iglesias de la Reforma. 讲咱长老教会，咱嘛知影，基本上伫即个改革了时阵，虽然咱是迄个我迄个加里文，毋是我迄个马丁路德吼，但是咱所行过来即条路，其实拢因拢要做成的就对啊。Nosotros después hablamos, después de la primera reforma de San Francisco, la segunda reforma, decimos, de Lutero vino una contrarreforma, como reacción, digamos, a aquella división, a aquella separación de lo que quedó después de la iglesia protestante y la iglesia católica. 因所了解就是，因拄则咱咧讲的第一个改革，伫迄个1700年，迄个倒过来，即个伫迄落1600年吼，即个500当年即个改革，即个是要2年进前，迄个有寡教会分开，因来天主教内面教会分开。要一种个倒要来合起来的一个方法，一个算讲有一个活动就对啦。Y en esto tuvo que ver y aportó para la Iglesia Católica mucho lo que nosotros conocemos como la Compañía de Jesús, o ustedes conocen más popularmente como los jesuitas. 伊讲伫即个活动内底。一个足重要的角色，就是咱所知影的，就是耶稣会因的工课，因的事工。Los jesuitas cobran especial importancia en nuestros días, ya que el Papa Francisco es el primer jesuita que gobierna la Iglesia Católica Universal. 咱就嘛知影耶稣会即摆是一个足重要的一个角色，因为即摆迄个。迄个黄教宗是第一个，这是第一摆有一个迄个耶稣会出来教宗。El que funda la Compañía de Jesús, que es San Ignacio de Loyola, un español militar. Después que se convierte, da forma, junto con otros compañeros, a lo que llaman la Compañía de Jesús, usando este nombre de compañía como hablar del equipo o prácticamente lo que llamaríamos el ejército de Jesús. 这个耶稣会这个组织是伫一个西班牙一个军人，罗秀拉，叫做桑尼纳西罗秀拉，伊组成的，伊就是新资料发现到这个需要，伊组成这个叫做Compañía de Jesús，西语叫做Compañía de Jesús，意思就是想要一间。公司，耶稣的公司，较重要就是，迄个意思就是耶稣的兵啊，对啊，耶稣的军队啦。La Compañía de Jesús surge paralelamente en el mismo tiempo de la Reforma protestante y después de 20 años es la que colabora a lo que va a ser después el Concilio de Trento para la Iglesia Católica, donde la Iglesia toma conciencia de lo que sucedió, digamos, con la Reforma y empieza como a reorganizarse. 这个
耶稣会伊的设立拄仔项即个改革共迄个时阵，伊设立了时阵，差不多20冬后的时阵，伊若开始向天主教因的教皇开始讲遮的问题，互天主教本身发现着讲对毋对，开始定来伊规个教宗爱一个大正义安尼。La contrarreforma, como la llamamos nosotros en la Iglesia Católica, de la que de algún modo recibió mucho apoyo y colaboración de los jesuitas, que si bien era una congregación nueva, porque era contemporánea, en poco tiempo se difundió muchísimo y ya en 2 o 3 años llegaban a ser más, los religiosos, no hablo de los laicos, llegaban a ser más de 15.000. 伊讲虽然迄个耶稣会伊对因来讲，迄个时阵是一个新的，算一个新的因的，毋是教派啦，一个新的组织，但是伊伫2、3冬内，就有超了15000个新的迄个会友。Y surgen en un momento en el que políticamente también era difícil para la Santa Sede, porque algunos reyes de la época empezaban a cuestionar o a oponerse al poder del Papa en Roma. 迄个时阵，伫史上迄个时阵嘛爱了解讲，伫有足侪开始有足侪迄个国家吼，政治方面开始有个人无爱受迄个教宗来管。Entonces, entre otros, la Compañía de Jesús lo que hace es hacer una contrarreforma interna, o sea, ellos también buscaban una autenticidad del Evangelio, la rigurosidad en el cumplimiento de la vida evangélica, pero con un acento fuertemente papal. De hecho, ellos adhieren al Papa en medio de un momento en el que todos cuestionan el papado. 迄个时阵有足大的帮忙，就是伫即耶稣会伫迄个时阵，因虽然是较现代化的一个组织，因开始发现到即个教会的需要，即迄个整个吼，天主教整个教会的需要，所以伫会友方面，因就是拢足强调伫即个迄落伫信仰之方爱行出去。但是咧另外，就是因足强调伫迄个迄个皇宗的迄个教宗啊，所以爱做一个建议，互人讲，人知讲，其实因是天主教活做伙。El carisma de los jesuitas, como así lo llamamos, cada congregación es fundada y les da un carisma a través de su fundador, sobre todo en la misión al comienzo, después se va a convertir en la misión y en la educación, pero la misión a ellos los mueve y de hecho en poco tiempo empiezan a estar presentes en muchos países de Europa, e inclusive son los primeros como católicos en ir hacia el oriente, donde de hecho San Francisco Solano, por ejemplo, San Francisco Javier, perdón, inicia lo que para nosotros es la misión católica en todo el oriente. 因迄即个耶稣的迄阵，因真热心，因有用足侪新的运动，就是往外去传福音。倒较特别，就是因第一摆往东方去传福音。伊有一个迄个时阵一个牧师叫啥来？叫做San Francisco Javier。Que bueno, termina mártir por supuesto porque termina perseguido y matado como en general pasa con los primeros misioneros. 當然，咱知影第一個傳教者是攏一定攏害死嘅。Pero los jesuitas, así llamamos a los religiosos que pertenecen a la Compañía de Jesús, enseguida empiezan a prestar distintos servicios porque tienen una fuerte carga de formación, no solo en la filosofía y en la teología, sino que ellos tienen como condición el estudiar otras ciencias. 無形中，因這耶穌會內面，因算講因真有迄個教育知識，因雖然因毋是單佇迄個神學上會使幫忙，嘛佇迄個教會方面會使幫忙，因佇足儕科學的方面，因攏有算講有遐個人，對有遐個資格，所以因佇某一方面，伊攏一直有參與佇迄個
咱的需要，也爱帮忙。Y también es alentado el estudio de muchos idiomas, porque, como lo vemos ahora nosotros también, es muchas veces la barrera para la comunicación y también para el anuncio del Evangelio. 啊，对因特别伫语言方面才有温数，因为咱在座伫遮嘛知影，足侪问题拢是伫语言方面有一个阻碍，无法度去向人解释。 Todos los religiosos para la Iglesia Católica tienen que cumplir 3 votos, ¿no? Pobreza, obediencia y castidad. Pero en el caso de los jesuitas ellos agregan un 4º voto, que es la obediencia al Papa. 伊讲咱迄个，咱拢知影讲，迄个天主教徒因若要做天主教徒，要有三个迄个，我怎样讲？算宣誓啊吼，莫讲咒法，就是讲迄个。Obediencia, castidad. Le agregan obediencia al Papa. 顺服，平真顺服，顺服，平真，变身，平 Pobreza, 都圣乡，平民啊，平真，送乡，平无迄个啥，送乡， obediencia y castidad. 纯洁，纯洁，顺服加敬感，嘿，顺服啊，敬感。 圣洁啦。 嘿啦，啊，耶稣会咧加第4个，就是啊顺服迄个教宗。 Entonces, por su gran aporte tanto a las misiones como al enriquecimiento de la predicación del Evangelio, enseguida los jesuitas se asientan en muchos lugares y se convierten en un poder bastante fuerte para la Iglesia, poder que otros miran con desconfianza, los gobernantes de Europa sobre todo, empiezan a mirar con desconfianza a los jesuitas. 啊，就是安尼，因即个组织开始兴起，所以因伫全世界足侪所在拢开始设足侪点。啊，无形中呢，伫欧洲有足侪政治人物对即个耶稣会就开始有怀疑啊，因为愈来愈有势力嘛。De hecho, Napoleón Bonaparte los detestaba, los odiaba. 拿破仑，比如说拿破仑足讨厌耶稣会。 Y llega a decir que los jesuitas no 讲 eran una congregación religiosa, sino un ejército implacable e intrépido. 伊都捌讲过，拿破仑捌讲过，讲耶稣会其实毋是一个甲迄个宗教信仰的机构，是一个军队就对啊，一个足厉害的军队。 Y así es que, después de haber llegado a América, primero a la América colonial, a Centroamérica, después, muchos años más tarde, van a América del Norte, el papel de los jesuitas aquí en el continente sudamericano fue trascendente al momento de la primera evangelización. 伫历史上，耶稣会来因先来伫迄阵是算讲伊来中美洲，啊过来往北美去。因伫即个初期的迄个南美洲的传教的迄个工作算足重要的一个组织。 Uno comprende algunas cosas del Papa Francisco cuando hoy invita a todos no solo a los católicos, sino a todos los cristianos a ir hacia las periferias, a ir hacia los bordes del mundo, porque en la raíz de su carisma, de su vocación jesuítica, está esto de ir hacia los confines, no quedarse en Europa, sino irse al oriente e ir al otro extremo del occidente, que para aquel entonces también era oriente. 所以咱若看迄个Papa Francisco伊的作为吼，咱就会使了解，因为是耶稣会，所以伊所做的敢拢往迄个较偏僻的所在，较散的所在，因为本身耶稣会因就是往即种的有即种的精神吼，去做。 Para nuestra historia fue trascendente el trabajo y la labor de los jesuitas, ya que ellos fueron los primeros y al comienzo casi los únicos en reconocer a los nativos de la tierra como personas igual que los europeos, porque muchos de los colonizadores no los consideraban siquiera personas.
伫历史上差不多会使肯定讲，耶稣会的人，遮的人，因是第一个承认讲伫即美洲遮原住民是人。用迄时阵，欧洲的人来遮的时阵，感觉遮的原住民毋是和欧洲人平等就对啊。啊，耶稣是第一个组织承认讲，因拢是相的。De hecho, el trabajo de los jesuitas en América prácticamente fue excluyente a favor de los indígenas, a los que asoció, a los que formó ciudades y les fue enseñando a construir un orden distinto, pero respetando la cultura que ellos tenían. 特别伫迄个耶稣会因来伫南美洲因伫美洲传福音的时阵，因特别拢会强调，都会尊重原住民的文化，虽然会帮忙因去做寡迄个较现代的物件，但是拢会迄个想讲袂去破坏因即个原住民的习惯和文化。Por eso enseguida comenzaron también a tener dificultades, porque esto tocaba otros intereses, los que querían, por ejemplo, explotar al indio como esclavo o llevarse todos los bienes de América a Europa. 啊，就是安尼呢，开始会当着政治的问题啊，因为迄时阵欧洲来的人，因主要是要来遮掠奴隶，啊，倒要摕遮的物质，所以安尼开始，因着和政治人本有冲突啊。Y junto con la situación europea, donde muchos de los gobiernos que querían debilitar al papado empiezan a cuestionar a los jesuitas. De hecho, al general de los jesuitas tienen una estructura en el gobierno cuasi militar. 伊个都特别拄则咱所有听到的，就是欧洲本身足侪政治人物嘛，开始无啥介意向迄个皇帝讲有一个我互人有做权。所以文章就开始和耶稣会伫南美洲，伫美洲遮耶稣会嘛开始有足大的冲突。特别咱嘛了解讲，耶稣会因的迄个组织吼，就像迄军人安尼。A tal punto que en la interna eclesiástica y también en los gobiernos europeos se llegaba a llamar al general de la orden, o sea, que gobierna todos los jesuitas, el Papa Negro, porque decían el Papa que está detrás del Papa, ¿no? Como aquel que gobierna tanto como el Papa. 到某一个程度吼，伫欧洲足侪人嘛开始感觉怀疑，开始讲，即个耶稣会的迄个头吼，算是乌的迄落教宗啦吼，乌的教宗，因为人开始怀疑讲，凡是即个就是去操作另外迄个就对啦。Por todas estas presiones en Europa, varios de los reyes comienzan a presionar al Papa para que saque a los jesuitas. 所以迄个时阵，伫欧洲足侪王拢一直打迄个教宗压力，讲爱把这耶稣会除掉。Y de hecho, también en América comienzan los conflictos por lo que antes les decía, estos intereses por la gran defensa del indio, del aborigen que hacían los jesuitas. 啊，嘛是拄加拄则咱嘛有讲到，就是伫美洲遮，因为有即个利益关系吼，耶稣会拢是要保护即个原住民，啊，别边就是拢要绑架遮原住民，所以就开始足大的冲突。Esto hace que en 1773 el Papa Clemente suprime la congregación, la orden de los jesuitas. 所以伫1773年，迄个爸爸，迄个教宗哦，给里面的教宗，伊把迄个即个耶稣会升空退去。 Con lo cual, de aquí de América tuvieron que irse a sus países de origen y también en Europa tuvieron los que eran sacerdotes trabajar como en otras congregaciones o como sacerdotes del clero, pero no pudieron como congregación seguir trabajando. 所以迄个时阵，耶稣会也跳开了，伫美洲遮的神父大个，就爱离开转去伫伊家己的国家。 啊，伫欧洲耶稣会拆开了，剩的遐个神父嘛是爱去别个指派就对。 Pero muchos años después,
ellos son reaceptados en la iglesia cuando se purifican todas las presiones y después de la Revolución Francesa, ellos vuelven a ser admitidos en la iglesia y vuelven a tomar todo aquello que ellos habían dejado, sobre todo lo que hace la educación, porque siempre los jesuitas construyeron escuelas y universidades, tienen más de 230 universidades en el mundo. 毋过倒过，因即个组织慢慢啦，迄个天主教有倒来接受，所以伫迄个法国的迄个改革了的时阵，因有开始做一个活动，就是起学校。因咱嘛知影耶稣会因对即个教育方面算真强，因对即足注重。 Por supuesto que no sería justo decir que ellos son únicamente los que han trabajado en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene infinidad de congregaciones, muchas de ellas con mucho más peso, como en el caso de los jesuitas, y otras que trabajan silenciosamente, pero para nosotros todos son importantes, aunque a algunos se les confíe una tarea más fuerte, como en el caso de los jesuitas. 当然，迄个伫天主教内面，但毋是耶稣会尔嘛，都足侪组织啊，嘛毋是当耶稣会因去做事工嘛，足侪组织定定啊伫遐做。当然，咱所了解因即个耶稣会是较大，所以有较重要物件，互因派因去实行安尼。 Ellos por la gran cantidad de años que dedican a la educación, a su propia educación, antes de consagrarse o de ser ordenados, ellos pasan 13, 14 hasta 15 años estudiando. De hecho, el Papa Francisco no se ordena, no es sacerdote muy joven. Yo, por ejemplo, a los 25 años ya era sacerdote. Él a más de 33, porque antes se licenció en química, en filosofía, en teología, y recién después se pudo ordenar. 耶稣会内面的信会有一个知识，就是因伫知识方面拢会真要求这知识，所以因要做神父以前，伊拢爱上即拢有十几档哦，13档、15档的伫遐研究读册。比如说伊迄个欧玛伊25岁就做神父，迄个爸爸凡西哥伊是33岁，做神父，伊进前在读迄个化学。 哲学，Esta mirada del Papa que lo hace tan particular y que a algunos les llama tanto la atención, en el fondo tiene su raíz en esta escuela en la que él se formó. 所以咱有足侪人看即摆即个爸爸凡西科是想咧足特别吼，其实就是伊后壁伊的背后就是安尼，伊就是即个耶稣会因即个背后。 Entrando ya más en nuestro tiempo, ya con nosotros, como les decía, tenemos más de 25 años caminando en el ecumenismo, pero ciertamente todo el tiempo en el que el cardenal fue obispo de Buenos Aires, ese diálogo y esos encuentros crecieron muchísimo. 比如讲，咱即摆来讲，即摆较最近的历史吼，伊伫即个普世的运动，伫即25年内。 特别就是伫即个包括凡西科伊较早做主教的时阵，伊就伫即个方面做到足积极去做，所以伫25年内，所讲有足大的迄个成绩就对吼，成长了真大。No solo por su formación, no solo por la apertura que él tenía hacia los demás, sino también porque Buenos Aires es un crisol de iglesias y está el terreno más abonado para que el diálogo y el encuentro sean posibles. 当然，但毋是包凡西科迄阵伫布宜诺斯做主教的时阵，但毋是搭伊即个热心伫遮做即个普世的代志。另外就是布宜诺斯本身就是足侪无共种的宗教做伙，所以算一块肥地就对吼，要做即个工课会较紧。 Nosotros decimos muchas veces que el Papa practica en Roma lo que nosotros le enseñamos en Buenos Aires. 我拢有当时拢会讲，迄个爸爸法西科伫罗马，伊伫遐做的，伊即摆遐做的工课是直接学的啦，伊不因拢是学的。De hecho,
Si ustedes vieron, cuando el Papa es elegido y sale al balcón del Vaticano por primera vez, el Papa pide la bendición del pueblo, no se pone de rodillas porque es muy alto el balcón, pero sí se inclina para que todos le den la bendición. 像顶摆迄个爸爸开始选做伊做迄个教宗的时阵，伊第一摆出来伫行政人见面的时阵，伊家己要求迄个证人代伊迄个祝福，所以又哭落安尼。Esta práctica él la aprendió también cuando teníamos encuentros en el Luna Par, después explicar eso, el Luna Par, con las iglesias cristianas, evangélicas y católicas, pentecostales y carismáticas. 伊讲伊即个动作其实是对开始的，对有即个习惯就对，就是迄阵伫贝诺时阵有即个普世运动，有当时啊，阮才有一个迄个算讲迄个一个算寺院就对啦吼，啊有当时啊，拢会组一个运动，互足侪跟教会，像迄正信会啦，也是就咱足侪普世教会做伙伫遐做礼拜时阵。 y no me han donde el Papa en ese momento, obispo de Buenos Aires, era invitado, por supuesto, y él, antes de hablar, él siempre hablaba 5 o 10 minutos nada más, se ponía de rodillas y los pastores le daban la bendición. 即种的礼拜吼，普世即种的礼拜，若邀请迄阵的主教就是爸爸范世过的时阵吼，伊拢会要求讲。 这牧师来祝福，所以因为规个叫村的这牧师来祝福安尼。Actitud, claro que los más integristas de la Iglesia Católica, los más cerrados, siempre criticaron y aún hoy siguen criticándolo. 当然，伊即种的做法，到目前还佫足侪天主教内面的人较保守的，无算讲还佫会无介意即种的态度就对啦。 Hay muchos proyectos en Buenos Aires, de hecho hay un proyecto que algunos están trabajando para que las Naciones Unidas reconozca a Buenos Aires como la capital del diálogo ecuménico e interreligioso. 即摆嘛有一个计划要要求迄个算讲联合国的一个组织吼，会承认讲贝诺斯是一个迄个普世运动的首都就对啦。 De hecho, en este trabajo por lo que hay que perseguir no es el reconocimiento, sino que esto sea real. Es verdad que para nosotros es más fácil en esta parte del mundo tener diálogo y encontrarnos con los otros porque no tenemos otros problemas políticos que nos separen o nos dividan, como puede pasar en Europa más del Este y en Oriente. 当然，即摆讲要。 希望联合国会使承认讲，即个贝诺斯是迄个普世运动的首都，毋是要得到啥物种的荣耀。上重要是要互人知影讲，伫即个贝诺斯，咱伫遮会法度做遮个工课，主要就是无即个政治的压力，无遮个阻碍，互人会使了解安尼。 Sin embargo, pretendemos aportar desde nuestra experiencia este testimonio de que el diálogo y la unidad pueden mucho más que las discusiones, los enfrentamientos que muchas veces nos hacen estériles. 要安尼做主要就是要互人知影讲，希望讲会使贡献吼，做一个迄个沟通，讲迄互世界人知影讲，伫沟通方面，大家坐落来好好沟通，无需要有啥物种的冲突的方法、暴力的方法，咱拢会法度把代志解决起来。 Nosotros contamos también últimamente con el apoyo inclusive de las instituciones gubernamentales que también están interesados en este fenómeno, digamos, ecuménico que las iglesias cristianas, la iglesia católica han ido alcanzando. 当然，最起码是向政府开始有主动即个
这个运动，因嘛知讲这愈来愈重要，所以因有去注意。 Lo que digo del ecumenismo y el diálogo y el encuentro con las iglesias cristianas, también lo puedo decir del diálogo interreligioso, ya que tanto con el judaísmo como con el islam, como el budismo, que es el más fuerte en Buenos Aires, podríamos decir del hinduismo, pero es menos representado, también tenemos un diálogo muy fructífero. 当然，拄则咱咧讲这普世这运动是，咱基督徒另外，伊嘛知影讲这嘛是会使跨宗教，所以因这机构嘛是有项，迄个犹太教，也是迄个回教，啊，倒佛教，倒印度教，伊嘛是咧看有去支持安尼。 Nuestro esfuerzo está sobre todo en quitar los miedos que pueden darnos el trabajar juntos y el colaborar unos con otros, ya que no tenemos una actitud proselitista donde hacemos las cosas para ganar adeptos, sino tratamos entre todos de hacer las cosas para buscar el bien de todos. 这精神是放伫，毋是讲就是要直接要得到本身因家己的利益，上重要就是讲大家会使互相，把即个惊吓吼，咱对方的惊吓摕起来，大家会使互相来沟通，互相来帮忙。 Quizás el riesgo en los países donde somos minorías, los cristianos, nos lleva a la tentación de cerrarnos frente a la mayoría que no comparte nuestra misma fe. Pero en realidad es un error, tenemos que abrir y colaborar y unirnos, respetándonos en nuestras diferencias con todos los otros hermanos cristianos. 特别伫咱基督徒的教会，有当时是少数的伫一个所在少数，啊有当时咱因为感觉是少数，咱会惊，所以拢无放外去伫遐，大家来一个互动，所以咱啊大的迄个说，伊意思就讲，上重要咱爱行出就对了吼，爱大家爱有一个共识。 De hecho, ustedes provienen y son parte de una iglesia cristiana que también sufrió mucho, que desapareció en un momento en la historia de Taiwán y que vuelve no solo por la predicación de la iglesia presbiteriana, sino porque muchos cristianos de diversas denominaciones resistieron más allá de lo que se les quería imponer o lo que se les prohibía. 伊遮伊讲有了解咱台湾吼，讲咱台湾的长老教会，咱基督徒伊嘛知影讲有受到足大的迄个压力，但是嘛是安尼，咱有起手伫即个教会中，所以毋是单咱长老教会嘛，拢基督徒，大家拢会想办法安怎突破即个问题。 Como reacción a la reforma protestante, la Iglesia en aquel concilio de Trento lanzó aquella consigna, fuera de la Iglesia no hay salvación. 伫天主教因过来了都有一个迄个，讲咩concilio de Trento eso fue en 1500。拄则安尼讲的迄个耶稣会，因要设立迄个时阵，因有迄时阵因就讲一句话，讲迄个救赎。 毋是伫外口，是伫教会内底。 Más de 400 años después, en el Concilio Vaticano II, hace 55, 57 años en realidad, la Iglesia Católica dice: la salvación es de todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven, como nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, la salvación abarca a todo hombre de buena voluntad que quiera vivir de acuerdo a lo que el Evangelio nos enseña, más allá de la iglesia a la que pertenece. 伫天主教，因嘛知影讲，伫即个救赎，因过来因有咧有迄议会吼，你讲就是讲救赎，就是要圣经另外咧讲要互逐个人诶，若逐个人要挖即个救赎，拢袂使来挖，所以即个就是吼，毋是逐个人，毋是较教迄个因名对啊。 El Papa Francisco siempre insistió mucho en que la nota particular del ecumenismo es poder ver y reconocer en el otro a un hermano. Si primero reconozco que es hermano, lo demás se va a dar solo. 咧，爸爸法师佢嘛做清楚讲，伫即个普世运动，迄个第一就是爱先讲，对方就是我的兄弟，
啊，那你也承认讲对方是我的兄弟了，剩的自然就会慢慢啊。Por eso, nosotros siempre que trabajamos en el ecumenismo decimos, tenemos que trabajar también con el diálogo interreligioso, por supuesto, decimos que lo que hacemos es trabajar juntos para que los hombres cada vez vivamos más humanamente, y para nosotros el modo más humano de vivir es el modo que el Evangelio nos propone. 所以伫即个普世运动因拢嘛做清楚讲，咱要向即个跨宗教的人咧讲话时阵，咱第一就是爱知即个人性的需要，人性是啥物货叫做人性，所以人性上重要就是伫咱的圣经内面所教示的，即个行即条，迄个耶稣教咱行即条路。Y que la tarea que tenemos todos, más allá de la familia cristiana a la que pertenezcamos, es contribuir para que los hombres podamos vivir en paz, podamos servirnos y enseñar a amar. 虽然这是当然吼，咱基督徒，咱迄个一个基督徒家庭，啊，较重要就是咱爱知影要怎服侍，要怎去听别人。Ya que el Evangelio nos dice que en el día final no nos van a preguntar a qué iglesia pertenecías, sino qué hiciste con mi hermano, qué hiciste conmigo, cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando tuve desnudo. 这就是符合圣经内面伫福音顶悬咧讲，伫迄个末日的时阵，会问讲，袂问讲你是伫对间教会，会问讲啊，你到底是对我的兄弟有做啥物货，付出啥物货。Para eso, para terminar, me parece bueno que todos pidamos siempre a Dios que nos ayude a ser, como decía San Francisco de Asís, no solo instrumentos de su paz, sino también testimonios del amor que Dios nos tiene, amando y enseñando a amar a los demás. 所以即摆来继续伊伫讲迄个，咱来照迄个上西看西讲，咱毋是，咱但毋是迄落别人的器具尔，咱来迄落。咱来诚做和平的器具。啊，迄落咱来做和平的器具。哎，学习听人，学习听人，啊，都学习免咱听别人，咱当听咱家己安尼。Ya no los voy a cansar más. Muchas gracias por la invitación y bueno, invitarlos a seguir trabajando y caminando juntos, cada uno desde el lugar donde nos encontramos, allí donde Dios nos llamó a servirlo. 多谢咱的邀请，啊，希望咱会使继续行来，迄个共同行即条路，无论咱伫倒位，拢做伙来行即条路。啊，咱有啥物要问啥物话？ Y también sobre aquellas que no son reconocidas o son perseguidas o oprimidas, no solo afuera, sino también en nuestro propio país. Muchas veces es criticado justamente por recibir o por acompañar a aquellos que otros no reconocen o que otros desprecian. 伊讲爸爸法师可以本身伊作为就是安尼，伊足关心即个少数的迄落少数的迄个民族，也是有受压迫的民族。迄毋是单国家的问题啊，像我伫阿根廷伊嘛是捌做过足侪事工，为着要保护这遐关心这遐少数的民族，是拢会互人迄落无欢喜就对啦。 En el caso de Taiwán, seguramente tiene que moverse con mucha prudencia, apoyando por un lado, sin entrar en conflicto con China, que es quizás uno de los países más difíciles para la Iglesia Católica, porque bueno, la Iglesia durante mucho tiempo fue muy perseguida, hemos tenido muchos sacerdotes muertos, muchos presos, obispos presos por años y años, algunos han muerto en la cárcel. Por eso el trabajo con China es difícil. Bueno, ustedes conocen mejor que nosotros la situación y
es todo un arte como un cirujano, digamos, tener que relacionarse con China y por otro lado también apoyar y acompañar, por ejemplo, a Taiwán. 你讲当然，迄个即关心台湾这样代志，迄个皇帝讲因是拢有去关心啦吼，啊，伊嘛足了解，伊嘛足清楚讲，伫即有即中国的问题，是讲其实天主教因伫中国遐嘛是有失足侪因的迄个神父，因为中国伊本身就足强，伊迄个阿表即教会嘛，所以伊要关心台湾。 伊嘛是爱想咧，伊拄则讲的，想咧一个迄个，伊手术安尼啊，慢慢啊安尼，要安怎去，袂使动着不该动的所在，对啦。Y tiene la segunda universidad más grande, católica más grande, ¿no? Está la Universidad Católica Argentina y está la Universidad de El Salvador, que es de los jesuitas. 教育跟大学最重要的天主教大学是。 Además de los colegios que tienen en las provincias del interior, también aquí tienen colegio primario y secundario y en el interior también en muchos lugares, pero acá sobre todo han sido más fuertes en la universidad. 伊嘛有足侪设足侪迄个中学啦吼，小学拢是因设的，啊，倒啊重要就是拄则讲的即两间大学，天主教大学这种做有名。伊想来不用来。有人问迄个Francis 讲，你对同性恋看法是甚物款？啊，伊讲有缘爱去食，我是甚物人，我当替伊看法。我这个问题是一个真敏感，或真破碎性的问题。我感觉伊会讲的，伊的问题是天主教一个迄个教宗一直对。我一块遮尔来谦卑的话，我是感觉学基督徒是真好的检讨。你sé que el escuchó una vez en una entrevista que hubo una persona que preguntó qué opina sobre el tema de la homosexualidad al Papa Francisco. Y el Papa le dijo, ¿quién soy yo para juzgar a otra persona? Y para él realmente eso fue una contestación muy humilde como cristiano y realmente es un ejemplo para los cristianos. Sí, con respecto a esto, el Papa no cambió la doctrina de la Iglesia. Una cosa es lo que creemos, lo que forma parte de la doctrina, y otra es cómo lo vive cada persona, ¿no? Cuando el Papa dijo que no era quien para juzgar a quien tenía esta tendencia sexual, lo mismo que dice de esta realidad, lo dice de otras minorías en las que nosotros en el camino hacia la evangelización, hacia la santidad, por supuesto que creemos que hay muchas cosas que hay que corregir, que hay que ir alcanzando, pero no es a través ni de la condenación de nadie, ni de la persecución, sino a través de la propuesta de vivir el Evangelio. 当然，迄个Papa Francisco 神学毋是伊写的吼，伊无来改变这神学吼，伊嘛这是神学上有，但是是咱感觉安尼尔吼。伊上重要的是了解讲，就是咱无法度，咱袂使讲迄落定别人的罪，倒较重要是咱要行这个福音内面所教示的，咱是爱用啥物话去处待别人。 El Papa está enseñando más con su ejemplo, con su palabra. Ustedes recuerden que la Iglesia Católica es una iglesia muy grande y muy pesada, y muchas veces las estructuras tan grandes nos condicionan. Ciertamente el Papa está como preso muchas veces, decimos, de la estructura eclesiástica, y por eso en Roma hay tanto ruido muchas veces que hasta algunos cardenales quieren que él se corrija o se vaya por esta apertura que él tiene a todos, ¿no? 当然啦，伊讲咱要了解天主教本身是一足大的组织，所以有当时啊，虽然咱知影讲，迄个Papa Francisco伊是咧用即个模范吼来做迄个家己的模样来家己做模样，
但是有当时就是因为伫因即个天主教内面的组织的一个足大的限制，互伊讲有寡物件伊袂使安尼当着对啦吼。就讲甚至都有诶迄个人会咧叫伊讲你安尼做，啊，你改咧转来安怎吼，算有寡压力啦。Es muy difícil conformar a todos. Tengo un amigo en el interior de Argentina, en Catamarca, un lugar donde yo siempre fui a misionar, por la cordillera, que dice, Dios no sabe cómo conformar al hombre, ¿eh? Porque si llueve, porque llueve, si hace calor, porque hace calor, si hace frío, porque hace frío, Dios ya no sabe cómo atender al hombre. 伊讲人就是做矛盾做晦气的啦，伊讲伊有一个朋友伫迄个阮遮一个北部一个省，伊讲不是去遐做事工，啊，伊朋友伊讲上帝吼，即摆拢毋知，一定操都毋知要安怎互咱人欢喜啦。落雨就嫌雨济，啊，热就嫌热。Y al Papa le pasa esto, ¿no? Si acentúa mucho su opción por los más marginados, por las minorías, se enojan los más grandes, que por otro lado son necesarios para poder seguir construyendo y ayudando. Pero bueno, es clara la opción del Papa por los más pobres y los más marginados. 所以教宗嘛是有即个问题啊吼，伊虽然知影讲若要做事工，伫迄个较山乡的啊，搁较富裕两个拢爱做，但是当然嘛，咱嘛足清楚讲，迄个到即摆即个教宗，伊就是对即个较关心即个山乡，所以就有即个问题出来。Y esto le trae no pocos dolores de cabeza ni enemigos, ¿no? 所以这实在伊即摆敌人可能足济啊，足头疼。La humanidad y la iglesia, todas las iglesias hemos pasado por distintas experiencias y ya está probado que la violencia no nos llevó a nada, sino a mayor violencia. 人类吼，在历史人类啊，到咱教会，咱一定应要到这个程度，咱拢知影，做者迄个用暴力无法度解决啥物代志。No obstante, no podemos callarnos aquello que está mal. El Papa Francisco pide a las Naciones Unidas que intervengan en aquellos países donde los cristianos no preguntan si son católicos o si son evangélicos, cristiano cualquiera, es perseguido y matado. No es desconocido para ninguno de nosotros los miles que hoy son perseguidos o echados de sus países o muertos por ser cristianos. 所以嘛是爱努力，拢爱有即个爱讲出来啦吼。比如说，包括francisco伊特别拢会伫联合国要求帮忙足济，有个国家迄个基督徒拢会互人屠杀嘛，迄个，所以拢有去做即个工作。Por un lado, entonces la denuncia tiene que existir, no podemos mirar a otro lado, ¿no? Somos parte de un cuerpo y si un miembro, una parte de su cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él, dice San Pablo. 所以就像保罗所讲的，咱拢是教会的迄个肢体啦吼，若一部分无好势，全部都无好势。所以若有问题，就是爱去讲。Y también multiplicar nuestras oraciones. En Buenos Aires siempre hay encuentros pidiendo por los mártires comunes. Es común, acá en Buenos Aires 2-3 veces al año nos juntamos las distintas iglesias a rezar por los mártires comunes. Mártires decimos muertos o aquellos que han sido perseguidos y expulsados. 就要不是祈祷，伫布宜诺斯一档内面，伊拢会做迄个3、4个祈祷会，就是为着好因受害的人替因祈祷。Vieron que el Papa insiste mucho en aceptar a los refugiados y les pide a los presidentes de los países que acepten a aquellos que han sido expulsados de sus países, la mayoría de las veces por su religión. 咱嘛知影讲，一定几若摆啊，迄个高中伊拢会要求足侪国家爱收留迄个难民，特别因为伊的宗教信仰问题做难民，遐人爱来收留。 El Papa es consciente también y sabe que él es uno de los objetivos principales
del terrorismo y que están dentro de los planes de ellos la muerte del Papa. El Papa no le tuvo nunca miedo, ni aún en Buenos Aires cuando había algunos problemas, y yo creo que el Papa tiene un espíritu dispuesto al martirio, si esto sirve para pacificar el mundo. 当然，即摆即个教宗伊对家己的身份足清楚，伊是一个足大的目标，足侪人希望伊要来台视就对啊。但是伊的想法就是讲，伊若是有法度安尼，因为伊牺牲会使互带来平安，伊嘛是迄个会使准备就对啊。 耶稣会吼，因创世的时阵，就是无人看好讲，就是耶稣会的遮的师傅，哪会可能去做教宗啦吼？因为耶稣会伫天主教内底是上高怪一阵人。¿Qué dice? Pero hace esta pregunta porque que sepa, siempre la Iglesia Católica puso mucha duda cómo puede ser que un jesuita sea un papa, ¿no? Y eso hace entender que haya un tipo de conflicto. 所以对于天主教耶稣会开始咧讲即个社会正义，啊发展出来，特别伫1970年代，对中南美洲即个解放神学，真侪耶稣会即个师傅吼，为着人民啊去互政府甲伊处死啦吼。但是对于耶稣会内底即个师傅，各有一个观点，就讲除了安平守正以外，特别强调顺服，但是这是有一个冲突啦吼。 对即个政府的一个常常一个对抗，因为对人民要服务人民，所以对政府的对抗。但是对耶稣会来讲，佮特别强调讲吼，爱绝对服从即个服从即个教宗。啊，这对耶稣会的信徒来讲，敢有一个内心一个冲突，也就是讲，迄条线到底是安怎去拿捏啦？这是我的。 pidiendo un poquito más de lo que piensan los jesuitas, en particular, cuando hay un conflicto a que se obedece a Papa. Por otro lado, se sabe que todo esto de la liberalización del Evangelio se enfrentó muchísimo con el gobierno político y cómo se resuelve todo este conflicto, ¿no? Una cosa dice que hay que obedecer a las autoridades y otra desobedece a las autoridades. Hay un chiste entre los católicos, ¿no? Que dice que hay tres cosas que ni Dios sabe. Una, ¿cuántas congregaciones de monjas hay? Mujeres. ¿Cuánta plata tienen los salesianos? ¿Y qué piensan los jesuitas? ¿Cuánta plata tienen? Los salesianos. ¿Salesianos? Salesianos de Don Bosco. El salesiano es una congregación religiosa. sí. ¿Y cómo? vamos por primera，伊讲天主教导因有一个切话啦吼，第一就是讲到底有几个女的修女，嘿，到有几个修女院啦吼。啊，第二就是有迄个因才有一个做有钱的一个组织，天主教组织叫做迄个阿列香咯，沙列香咯，沙列香因到底是偌济钱啦吼？啊，第三呢，就是说。第三就是耶稣会人是想啥物会。Es difícil hablar de lo que piensan los jesuitas, porque los jesuitas abarcan muchos campos. Entonces, desde las ciencias, que nosotros por ahí desde la fe no les damos tanta importancia, ellos se han metido en todas las ciencias. De hecho, en algunos lugares tienen hasta centros de investigación, centros de investigación que tienen que ver con observatorios del espacio, también de la naturaleza, así como también en lo político. Ellos como obligan a todos sus discípulos a estudiar más de una carrera, entonces van teniendo como incidencia en distintos ámbitos de la sociedad. Por esto decían algunos reyes antes que eran peligrosos porque estaban metidos en cualquier lado y uno no se daba cuenta y ahí estaban. 伊讲耶稣会因算讲知识分子啦吼，因对这地球足强调，所以因要做
耶稣会因要做牧师以前，因拢爱读爱读两个迄个学位就对啊。所以无形中因耶稣会的牧师因的身份呢，因拢所伫即个科学方面吼足快，非常快。无像咱普通的，伊讲普通因对即个科学较无兴趣，但是耶稣会因对这拢有去研究，像迄个文学啦，迄个天文学，伊拢有去研究，伊嘛有因足特别的一个研究的所在。所以，就拄则咧讲伫较早迄王吼，因足惊这耶稣会，因为因知影耶稣会，因有对因的因王因知影因的物件，但是还因着牵涉着物件有利害关系冲突。Por ejemplo, algunos jesuitas cuando vinieron a América, que eran médicos, escribieron libros de medicina natural, estudiando e investigando lo que los indígenas del lugar y el uso que le daban a los distintos yuyos, escribieron libros para que en Europa se usara aquella medicina natural que se usaba en América. 比如说，迄阵啊，因耶稣会的迄个师傅来遮的时阵，迄阵作者拢是医生嘛，因来遮因有直接咧制作迄个医学的册，迄册就伊写讲遮的原住民因食的物件，因食的迄个草药啊，伊家己收集遐的资料，倒摕转去欧洲互遐人用。O por ejemplo, en Buenos Aires, el yoga fue introducido por un jesuita. 像迄贝诺斯迄个瑜伽，小个吼是迄个耶稣会的先引进入来。No la filosofía, pero sí la práctica, porque bueno, tienen esto, al estar presente en muchos lugares, conocer las distintas culturas les da una riqueza y una apertura que otros no tienen. 耶稣会因就是安尼嘛，伊把即个瑜伽体，当然伊毋是引进迄个想法，还是迄个方式安尼尔。因就是因为伫世界足侪足侪无共种的文化斗阵，因会学足侪新的物件，因会摕过别位互人用安尼啊。No hay problema doctrinal con eso, por eso están en el seno de la iglesia. Pero sí, en esto que nadie sabe todo lo que piensan los jesuitas, por esto, ¿no? Por el diálogo que tiene con todas las disciplinas. 伊的意思，耶稣会因伫新学上是无啥物冲突，和天主教因拢无啥物冲突。较重要是拄则咱讲的，因为因就是做有知识，所以伫项做一种的无共的单位，因拢有去接触，所以因的经验可能会比村的都较侪社会经验。Por eso ellos pusieron aquel cuarto voto de obediencia al Papa, porque todos dudaban de ellos y entonces pensaban que podían estar como medio fuera de la iglesia. Para dejar claro que todo lo hacen dentro de la iglesia, pusieron ese cuarto voto. 就是拄则咱有讲的，因有设第四个，若要做耶稣会的身份，因爱迄落顺服迄个教宗，这就是要有服互别人无了解，有个人讲啊，恁这可能项会脱离天主教，所以就是特别强调讲毋是安尼。Ellos tienen dentro de su regla también el no aceptar honores, digamos, no aceptar títulos. Por eso cuando un jesuita es elegido como obispo, por ejemplo, cuando el cardenal Bergoglio fue elegido como obispo de Buenos Aires, dejó de ser jesuita. Lo es, por supuesto, porque fue formado e hizo sus votos en la compañía de Jesús. Pero ellos renuncian a la compañía para prestar este servicio a la iglesia. Mucho más siendo papa, por supuesto. 因耶稣会因是无用阮讲伊也有伊做耶稣会的身份，倒别个职务就对啦。所以其实咱即摆即个包括法师哦，伊迄阵伫贝诺斯做主教的时阵，伊着爱放弃伊耶稣会的迄个身份的迄个身份就对啦。
倒免讲伊做主教的时阵，伊就是拢爱放弃。Dentro de los jesuitas, por supuesto, igual que dentro de la Iglesia Católica, hay como distintas líneas. El Papa Francisco pertenece a una de esas líneas. De hecho, en Buenos Aires, en Argentina, el Papa Francisco fue el provincial, o sea, el jefe de los jesuitas en Argentina, más joven en su historia. Y gobernó con mano férrea a los jesuitas, lo que le trajo, bastantes enemigos dentro de la propia congregación. 当然，咱要了解迄个伫耶稣会内面嘛是几哪个，迄个算支派就对啦吼。迄个咱即摆即个爸爸凡西哥迄阵伊做耶稣会的迄个，算讲伊迄个负责人就对啦吼。伊是第一摆耶稣算上少年的迄个耶稣会负责人。迄时阵伊执政的时阵，伊是用足硬的方法，所以伊嘛是足侪敌人的。 De hecho, después que él terminó el gobierno en Argentina, el gobierno de la congregación de él, su propia congregación, primero lo mandó a estudiar a Alemania, para sacárselo de encima, digamos, para que no molestara al nuevo jefe. Y cuando volvió, lo mandó a una parroquia, a una iglesia chiquitita en Córdoba, perdida, ahí estaba enterrado. 迄阵伊还袂做主教迄阵吼，所以讲迄阵管理耶稣会了的时阵。 耶稣会为着要带伊，我互伊得感谢着即摆得来即个新耶稣会迄个负责人吼，是带伊派伊德国读册，我互伊直接感谢着遮个迄个代志。结果伊读册了转来时阵吼，得来派伊阮遮过了一间足细间的教会遐，互伊遐侍奉安尼。 Y nuestro cardenal anterior a él, digamos, Monseñor Quarrachino, que fue quien presidió la iglesia de Buenos Aires, él lo elige, le dice al Papa, quiero que aquel sea obispo, porque lo conoció y conocía la capacidad que tenía Bergoglio, el Papa Francisco, y entonces lo hizo obispo auxiliar de Buenos Aires. 伊有法度转来遮，就是迄阵一个区主教，伊知影即个爸爸凡西哥即个人的能力，伊特别伊讲伊要叫爸爸凡西哥来做伊的副迄个区主教对。 Ahí los jesuitas que no lo querían tanto se agarraron la cabeza diciendo ahora no va a parar hasta Papa. 迄时阵，耶稣会内面有足侪人算伊敌人，无介意的人，大家就开始做头条，讲即个一定会做迄个高宗。 Ahora por supuesto, ahora que es Papa todos son amigos de él, ¿no? 即摆伊是高宗，所以大家拢是伊的朋友。